me lo consultás. Está. Bueno, muchas gracias. Bueno, por Nos vemos. favor. Nos vemos. Bueno, vamos a comenzar entonces a ver esta clase de hoy que es, ay, vías de administración de fármacos, ¿tá? Entonces nosotros podemos llegar a encontrar múltiples clasificaciones y de diferentes, no igual a estas, pueden haber clasificaciones distintas, pero eh, todas estas van a estar incluidas, puede haber alguno más, pero bueno, estas son las de uso más común. Entonces podemos llegar a dividir las vías de administración en tres: las vías enterales, las vías parenterales y otras. Dentro de lo que es la vía enteral tenemos vía oral, vía sublingual y vía rectal. Dentro de lo que es la vía parenteral, intravenoso, intraarterial, intramuscular y subcutáneo. Y dentro de lo que son otras, podemos hablar de la vía dérmica, vía nasal, epidural, intratecal, inhalatoria, conjuntival, uretral, vesical y vaginal. Ahora vamos a ver cada una de estas. Lo que importa es que ustedes logren comprender que nosotros podemos tener esta clasificación, y cuando hablamos de vías enterales, significan que son medicamentos que ingresan por el sistema digestivo. ¿Tá? Por eso dice oral o sublingual debajo de la lengua o por vía rectal, pero todo es sistema digestivo, por eso se llama enteral. Parenteral es todo lo que requiere algo invasivo, por ejemplo, una punción, para poder ingresar a los diversos tejidos, ¿tá? O directamente a la sangre. Y bueno, y dentro de lo que es otras, tenemos vías que ingresan a otros lugares que no llega a lo parenteral o directamente por vía piel o mucosa, ¿tá? Pero vamos a ir viendo de a uno. La vía oral es una vía que podemos decir que es bastante cómoda, que es económica, que es la vía más adecuada cuando se requiere un tratamiento crónico, ¿no? Es decir, un tratamiento a largo plazo, que su absorción, luego vamos a ver en la clase farmacocinética, este segundo paso de los medicamentos, que es la absorción, en esta vía se realiza a nivel del estómago y del duodeno, es decir, la primera porción del intestino. No se recomienda ni se puede utilizar si la persona tuviera o le generara o ya tuviera alguna irritación a nivel de la mucosa gástrica, o si tuviera alguna alteración para poder tragar, o si tuviera vómitos. En ese caso no es la vía más recomendada. En presencia de alimentos, algunos fármacos pueden llegar a modificar su absorción. Por eso siempre en las especificaciones de cada fármaco recomiendan, hacen estas recomendaciones. Cuando, por ejemplo, sí hay que ingerirlo con alimentos, cuando hay que ingerirlos alejados de las comidas, ¿tá? Y eso es fundamental por el hecho de que esto produce una interacción. Cuando los alimentos producen interacciones con los fármacos, es que se recomienda ingerirlos alejados de las comidas, ¿tá? Y esto es algo que hay que respetar. Y bueno, esta vía tiene lo que se llama el metabolismo hepático, como la mayoría, y existe lo que conocemos como el fenómeno del primer paso, en donde, como ingresa por vía digestiva, ya cuando llega, digamos, al hígado, eh, luego de lo que es la metabolización, ya tuvo una o una premetabolización, digamos, en donde ya se redujo la cantidad de fármaco que había. O ya se transformó en lo que se llama también el metabolito activo. Entonces, a ver, para que entiendan, cuando hablamos de un medicamento que ingresa por vía oral, va a tener durante menos tiempo disponibilidad con respecto, por ejemplo, a lo que es la vía intravenosa. Luego lo vamos a ver igual cuando hablemos de farmacocinética y cuando hablemos de el metabolismo.
en donde los fármacos, luego de que ingresan, se distribuyen, pasan por el hígado para metabolizarse y de esa manera liberar de manera completa o activar ese principio activo. Cuando está el fenómeno del primer paso, ya se activa previamente. Entonces, esto hace que el medicamento dure menos. Bueno, pasamos a lo que es la vía sublingual. Seguimos dentro de la clasificación de vías de administración parenteral. En este caso, es debajo de la lengua. ¿tá? Ahí tenemos una vía de absorción muy rápida. Por eso su efecto es rápido y es intenso. Y por eso esta vía se utiliza, por ejemplo, en situaciones de urgencia. Cuando hay algún paciente que tiene o una crisis hipertensiva, o tiene tiene la presión muy alta, o se encuentra con alguna crisis de pánico, en donde ahí se administran medicamentos por vía sublingual para que actúen de manera rápida y eficaz. ¿tá? Porque abajo de la lengua es una zona muy vascularizada, con muchos vasos sanguíneos. ¿tá? Y por eso es que se absorbe el medicamento tan rápido y directamente hacia lo que es nuestra circulación central. Es más, se absorbe a los vasos que hay ahí abajo y llegan directamente a lo que es la aorta, ¿tá? Es decir, a un vaso de gran calibre y por eso tiene su efecto tan rápido. Entonces, es muy útil en situaciones agudas, se absorbe, como les comentaba, directamente desde la mucosa hacia las vías centrales y evita el primer paso hepático, es decir, que nos asegura una disponibilidad del medicamento durante un tiempo mayor que cuando es por vía oral. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no se usa esta vía siempre? Porque no todos los medicamentos tienen por su composición, por el tipo de comprimido que tienen, por ejemplo, cuando son comprimidos que tienen su mecanismo de acción alguna recubierta que produce una modificación, no sirve para que sean por vía sublingual. ¿tá? Entonces, bueno, por eso es que solamente hay algunos medicamentos que sí tienen demostración de acción por vía sublingual, pero no todos. Luego tenemos la vía rectal. Continuamos dentro de lo que son la vía enteral, ¿no? Y ahora nos vamos a la rectal. En este caso, es una vía que tiene una absorción, es decir, el fármaco se absorbe para irse a la sangre de manera muy errática, no tiene una absorción exacta, es decir, yo no puedo decir que este medicamento se absorbe a la hora y media, ¿tá? Porque es muy errático y no se sabe cuánto verdaderamente demora. Lo que sí también está demostrado que es más lenta y que no se absorbe por completo el medicamento, queda siempre un residual. Pero tiene como beneficios que evita ese primer paso hepático y por lo tanto que el medicamento se encuentre disponible durante menos tiempo. Y es muy útil para el caso de medicamentos que producen eh, irritación gástrica y más que nada medicamentos que se inactivan cuando llegan al estómago. ¿tá? En ese caso son bien útiles. Y es una alternativa a la vía oral en pacientes que estén inconscientes o que tienen vómito. Esta vía rectal, vamos a decir, en las situaciones más comunes que se utilizan es para administrar algún antitérmico, ¿no? Y más que nada en los niños que no toleran los jarabes o que no les gustan nada, ni jarabes, ni gotas, ni comprimidos, vienen, por ejemplo, supositorios de causalón, de dipirona, que es un antitérmico y un analgésico, y se pueden administrar por vía intrarrectal. También se utiliza en situaciones de urgencia, en el caso, por ejemplo, de niños que están convulsivando, en donde no se logra obtener un acceso venoso rápido, también se puede utilizar por vía intrarrectal. Hoy está un poco más en desuso porque está demostrado que esa misma medicación se administra por vía intramuscular y su efecto y su absorción es más segura. Pero bueno, también no está en desuso, también en algunos lugares se sigue utilizando. Y luego también
se puede administrar por vía rectal lo que son los enemas o enemoles, en donde algunos van sin ninguna sustancia adicionada, solamente suero, es decir, agua con sal, y algunos otros pueden llegar a colocar algún otro tipo de sustancia. Bueno, eso en cuanto a la enteral, ¿está? Vías enterales, recuerden, oral, sublingual y rectal. ¿Ah? Ahora nos vamos a lo que son las vías parenterales, en donde, como les comentaba hoy, son vías en las que se requiere un procedimiento invasivo, una punción para poder llegar a administrar el medicamento. Vamos a empezar con lo que es la vía intravenosa. En este caso, es una vía de elección en situaciones agudas por su gran rapidez de acción y disponibilidad de medicamentos. O sea, es la vía en donde el medicamento va a actuar con mayor rapidez que en cualquier otra. ¿No? Y además, como vamos a ver luego cuando veamos farmacodinamia, van a ver que la cantidad de droga que llega por vía intravenosa es del 100%. A diferencia de ninguna otra droga llega con esa cantidad, ¿tá? Porque acá salteamos el proceso de absorción y directamente ponemos la droga en la sangre. ¿Tá? Entonces ahí tenemos una concentración de un 100%, por lo tanto una disponibilidad durante mucho más tiempo. Y además es una vía que permite dar grandes volúmenes, por ejemplo, cuando se necesita alguna reposición enérgica de algún paciente chocado, un paciente tanto sea con sangre o con soluciones, permite administrar grandes volúmenes, ¿tá? Cosa que las otras vías no lo permiten. Y sin duda que al tener tantos beneficios, también tiene mucho riesgo de complicación si la vía venosa no se maneja con una técnica adecuada de personal con conocimiento. ¿Tá? Por eso es una vía que maneja enfermería, que maneja el médico y que no maneja otras personas por el riesgo que contiene la contaminación que estamos directamente o sea, ya estamos ahí en la sangre y podemos llegar a provocar infecciones o embolias muy graves. Luego tenemos lo que es la vía intraarterial. ¿Qué pasa? Cuando dijimos intravenoso, lo ponemos en una vena, ¿no? Cuando hablamos de intraarterial, hablamos de en una arteria. Dos vasos sanguíneos, pero muy diferentes. Esta vía intraarterial no es de uso común, no es la que cuando ustedes van a atenderse a un servicio de urgencias, por ejemplo, los pinchan. Eso es intravenoso. La intraarterial se utiliza solamente en casos muy puntuales, como por ejemplo en algunos tipos de quimioterapia para tumores como el retinoblastoma, que es un tumor del ojo, o algún hepatocarcinoma, que es un tumor del hígado. Ahí se punciona directamente con catéteres, se punciona directamente una arteria y se administra la quimioterapia por allí. Está una de las arterias que irriga el tumor y se administra la quimioterapia directamente por allí, pero en esos casos. Luego, la vía intraarterial no es una vía de uso común. O también puede llegar a verse que se utiliza en algún centro de terapia intensiva, ¿está? De manera excepcional, porque normalmente si se coloca un catéter intraarterial es para medir otra cosa, que es para medir la presión arterial media, pero no para administrar medicación. ¿Está? Como ven ahí, no les puse, pero la vía intraarterial tiene aún un riesgo mucho mayor de generar una sepsis, es decir, una infección generalizada, porque entramos en un vaso como es la arteria, en donde tiene un caudal, una gran cantidad de sangre que pasa y muy rápido. Entonces, si entrara un microorganismo, se distribuiría muy rápido por todo el organismo. Por otro lado, como la arteria
fluye, la sangre de la arteria fluye en dirección contraria, las arterias fluyen hacia abajo, ¿no? Vamos a decir, si miramos de la cabeza hacia abajo, y cuando ven que a ustedes les colocan un catéter, se los colocan siempre mirando hacia arriba, nunca hacia abajo, ¿no? Porque las venas corren así. Entonces, un catéter arterial, si yo coloco y administrar medicación, estoy administrando en la dirección contraria a la de la sangre, pudiendo llegar a provocar una embolia, es decir, que se forme una burbuja de aire, esa burbuja se comporta como un coágulo, viaja hasta que la arteria se hace más pequeña, queda impactada porque no pasa y, por ejemplo, puede provocar un infarto en cualquier lugar del cuerpo, cabeza, corazón, pulmón, intestino, etcétera. Por eso es una vía con mucho riesgo y además con un manejo estéril. La vía intraarterial se maneja de manera estéril. Bueno, luego tenemos la vía intramuscular, en donde normalmente se administran fármacos que tienen una mala absorción por vía oral. También se administran por esta vía productos biológicos como son las vacunas. Los fármacos, se utiliza para fármacos que se inactivan en cualquier parte del tracto gastrointestinal o que tienen un efecto de primer paso muy importante. Entonces después nos quedamos sin fármacos para poder distribuirse. Asegura el cumplimiento terapéutico, porque es decir, que yo, si tengo un fármaco que tiene una mala absorción, que se inactiva, yo lo administro por esta vía, también por personal capacitado, eso me asegura que el tratamiento se cumpla, y que el fármaco, por ejemplo, no se me inactive. Las vías que se utilizan, las zonas que se utilizan para puncionar normalmente son el glúteo, esto es una cuestión de enfermería, pero en el glúteo no es en cualquier zona, se divide en 4 y se administra en el cuadrante superior externo, porque es una zona que por debajo no corren vasos sanguíneos ni corre el nervio ciático, que sí corre por acá por el medio, y si se punciona, se podría llegar a generar un dolor insoportable e imparable. El riesgo de esta vía es que también se puede llegar a generar un absceso si no se funciona con las condiciones de higiene que lo requiere. En los niños menores de 3 años, menores de 2 años, no se recomienda que se funcione a nivel del glúteo porque tienen muy poca masa muscular. Entonces los niños chiquitos, como van a ver si alguno tiene hijos, cuando van a vacunarlos, lo puncionan en el muslo, en lo que se llama el músculo vasto externo, porque es el músculo que tienen, que está muy desarrollado y en mayor proporción a esa edad. Luego de los 3 años, sí se puede puncionar en el glúteo. Y las vacunas se administran en los niños pequeños o en el muslo, o en los adultos o en los niños también, en lo que se llama el músculo deltoides que queda en el brazo. Se pincha ahí porque es una zona que admite esos hasta 2 centímetros. Las vacunas son de 1 centímetro, algunas de medio, pero es una zona que admite ese volumen, por eso se punciona ahí. Y el glúteo se utiliza, el glúteo es la zona que más, vamos a decir, en donde entra la mayor cantidad de líquido, entonces puede entrar perfectamente hasta 8 centímetros y por eso es que los medicamentos, como por ejemplo antibióticos o cualquier otro tipo de fármaco que se vaya a dar por vía intramuscular, se elige el glúteo y no el brazo, porque el brazo admite muy poco volumen. Por eso se utilizan las vacunas. Luego tenemos lo que es la vía subcutánea. Nosotros tenemos, como ven acá, tenemos en nuestra piel que tiene 3 capas, la epidermis, que es la que vemos de afuera,
Inmediatamente por debajo está la dermis, que es donde están todos los folículos pilosos, donde crecen los vellos, donde transcurren todos los vasos sanguíneos. ¿Tá? Y luego por debajo de la dermis viene la hipodermis, que es el tejido graso. Y ahí es hacia donde debemos llegar, ¿tá? Con esta aguja cuando nos vamos a lo que es la vía subcutánea. Llegamos al tejido subcutáneo que está acá en la hipodermis, o sea, es el tejido graso. Por eso es que ven que se hacen estos pliegues, ¿tá? Que son bien importantes, también debe hacerse por personal capacitado, pero se realizan estos pliegues para poder llegar a lo que es el tejido subcutáneo. Tengo una pregunta, profe. Diga. ¿La insulina se administra por vía subcutánea? La insulina sí se administra por vía subcutánea, exactamente. Otra cosa común que observamos que se administra por vía subcutánea es el Clexane, que es un anticoagulante. ¿Tá? Pero la insulina, para denme un segundo. La insulina se administra, sí, en pacientes crónicos, siempre por vía subcutánea, y en los casos agudos, en donde hay algún tipo de descompensación, la cristalina se puede llegar a administrar también por vía intravenosa, que es la única. ¿Tá? Pero todo donde ustedes vean que se pinchan en la panza, alrededor del ombligo, es subcutáneo. También en la zona posterior del brazo, si ustedes se agarran como un rollito que les queda en la parte de atrás del brazo, ahí también se hace pliegue para administrarse medicación por vía subcutánea. También puede ser... Eso iba a decir, yo estoy haciendo un tratamiento de inmunoterapia. Sí. Me doy una vacuna cada 7 días, pero me la doy yo. Y es en el brazo, en la grasa del brazo. Claro, en el brazo, pero no sé si será subcutáneo o intramuscular. Subcutánea. Sí. Por ahí podría alguien dártela para que puedas hacer bien el pliegue. Me la puedo hacer dar igual, pero me la doy yo porque hace un año que lo estoy haciendo y me queda todavía. Lo que pasa es que a veces, claro, no logras hacer bien el pliegue y es más difícil poder decir certeramente que estás en el tejido subcutáneo. Claro, no, pero bueno. Más o menos me enseñó y me dijo dónde dármela. Ahora ya hace un año que me la estoy dando y me la doy yo. Bueno, bárbaro. Si te está yendo bien, quiere decir que lo estás haciendo bien. Bueno, tiene una absorción más lenta y ese es el efecto que se busca con esta vía, un efecto más prolongado en el tiempo o en las horas. Hay que tener en cuenta que la absorción, es decir, para que este medicamento se absorba y pase luego a la sangre, la piel tiene que estar cálida. Si estamos con frío, los vasos sanguíneos se contraen y la medicación no se absorbe. Y si hay mucho calor, los vasos sanguíneos están muy dilatados y se absorbe con mayor rapidez y no se logra este efecto prolongado. ¿Tá? Bueno, eso en cuanto a las vías parenterales, intravenosa, intraarterial, intramuscular, subcutánea. Y ahora nos vamos a los que clasificamos como otras, y acá tenemos otras tantas vías. Empezamos por lo que es la vía dérmica, en el cual se utiliza para un tratamiento local, cuando hay alguna, por ejemplo, alguna afección a nivel de la piel. Acá evita el primer paso hepático porque es sobre la piel. Como es fácil, sencillo, también asegura un tratamiento efectivo. Tenemos algunos medicamentos por vía dérmica que se utilizan para dolores agudos, como por ejemplo los parches de fentanil, y también se utilizan para tratamientos crónicos, como por ejemplo lo que son los parches de nicotina, que se utilizan en los síndromes de abstinencia para dejar de fumar, y también estrógenos que se utilizan como tratamientos anticonceptivos.
Luego tenemos la vía nasal, en la cual la nariz también es una mucosa que está muy irrigada, por eso a veces cuando la nariz sangra, sangra abundante, una mucosa con bastante vasos sanguíneos. Útil en los casos de rinitis alérgica, también sirve cuando hay que administrar algún tipo de hormonas, como por ejemplo la vasopresina que se utiliza en los casos de diabetes insípida. Y bueno, y en algunos lugares también ya se está utilizando la insulina. Todavía no acá, pero bueno, también se puede llegar a utilizar. Luego tenemos lo que se conoce como vía epidural o intratecal. Para hacer simplemente una breve reseña anatómica, nosotros tenemos en nuestra columna, ¿tá? Acá tenemos, hacemos de cuenta, las vértebras, ¿tá? Que se ven de afuera. Luego tenemos lo que se llama el espacio epidural. ¿Tá? ¿En dónde? En este espacio tenemos la médula que corre por entre medio de las dos vértebras, rodeada de 3 capas que se llaman las meninges. Acá capaz se ve mejor. Acá tenemos las vértebras, por acá por el medio recorre la médula, y en el espacio que queda acá entre las meninges se llama el espacio epidural. ¿Tá? O sea, por ese espacio que pasa, corre el líquido cefalorraquídeo. ¿Tá? De arriba hacia abajo. Recorre el líquido cefalorraquídeo entre medio de la médula y ahí es donde se administra, por ejemplo, anestesia o algún tipo de medicamento con corticoides que se utilizan cuando se hacen bloqueos por dolores severos, por patologías lumbares, hernias, etc. ¿Tá? Pero esto es una vía de manejo solamente del anestesista. Ni siquiera enfermería ni otro tipo de especialidad médica, es solamente el anestesista que funciona y administra medicación en esta zona. ¿Tá? Es muy peligrosa también si no se realiza con las adecuadas condiciones de esterilidad, porque acá entramos directamente a lo que es nuestro sistema nervioso, ¿no? O sea que esto se comunica directamente con el cerebro. Y si acá no se tienen las condiciones de asepsia necesarias, el microorganismo va a viajar y va a provocar una infección directamente en el cerebro. Luego tenemos lo que es la vía inhalatoria. ¿Tá? Acá necesitamos medicamentos, se utiliza esta vía cuando necesitamos medicamentos que surtan efecto directamente en los pulmones. ¿Tá? Y también, o sea, como por ejemplo, broncodilatadores y también fármacos anestésicos. ¿Tá? La anestesia, cuando te inducen, te hacen dormirte antes de colocarte la vía y hacerte otro tipo de anestesia, generalmente, y más en pediatría, se utiliza anestesia inhalada, ¿tá? O sea, por vía inhalatoria. Y acá importa que ustedes conozcan lo que yo les comentaba en la clase pasada, que teníamos para esta vía que usar dispositivos, ¿tá? Como son la inhalocámara o aerocámara, las cuales quizás algunos ya las conoce. Tenemos de diferentes tamaños, acá no se aprecia muy bien, pero acá sí hay una gran diferencia y en realidad el reservorio en este modelo es igual y no tiene por qué cambiar, pero lo que sí importa es el tamaño de las mascarillas. ¿Tá? La mascarilla tiene que quedar sobre esta parte superior, sobre el puente de la nariz, y esta parte inferior sobre el mentón, y lograr un buen sellado para que la medicación no se escape. Ahora vamos a averiguar las partes. Como verán, tenemos tamaño de lactante o de bebé, que es de color, de esta marca es de color anaranjado. La de edad pediátrica a partir de los 3 años es de color amarilla. Y luego tenemos una de adulto que sirve desde adolescentes hasta pacientes adultos. ¿Tá? Pero por ejemplo, como ven ahí, esa marca tiene esos 3 colores: naranja, amarillo y violeta.
¿tá? Algunas otras pueden llegar a variar, pero importa que ustedes sepan que tenemos diferentes tamaños y dependiendo del tipo, de tipo de paciente, es la inhalocámara que debemos recomendar. Estas inhalocámaras tienen partes que además que son desarmables y que al momento de lavarlas hay que desarmarlas por completo. Tiene una pieza posterior de goma que es donde va a encastrar el inhalador. Luego tenemos el cuerpo al que le llamamos cámara. Tenemos una mascarilla. Y entre medio de la mascarilla y la cámara tenemos válvulas, ¿tá? Tenemos una válvula acá y otra válvula acá. ¿Para qué sirve esto y qué hay que hacer especial hincapié siempre a las personas para que no les falte la válvula? Estas válvulas permiten que la persona reciba toda la dosis, porque son válvulas. Y obviamente que la máscara tenga un buen acople en la cara, ¿no? Que no se escape por ningún lado. De esta manera, las válvulas, cuando el paciente expira, no permiten que la medicación salga hacia afuera. Y cuando inspira, hacen que la medicación vuelva, el paciente la inspire toda. Si no tuviéramos las válvulas, se pierde todo hacia afuera. ¿Tá? Se pierde todo hacia el aire. Porque en realidad el paciente inspira y la medicación pasa de acá a la máscara. Y esta válvula que está acá me va a impedir que la medicación que está acá se me vaya hacia afuera. ¿Tá? Siempre recomienden que si llegan a perder las válvulas, primero que las cuiden. Y si las llegan a perder, que tienen que ir a conseguir otra inhalocámara porque inhalocámara sin válvula no sirve. Se escapa toda la medicación antes de que se inhale por completo. Otra cosa es que pueden llegar a traer mascarillas y boquillas, ambas. Algunas traen solo mascarilla, pero si no traen ambas, la boquilla normalmente viene acá adentro puesta. ¿Dónde se coloca esta boquilla? Se retira la máscara y se coloca la boquilla en el mismo lugar. ¿Tá? Encastra perfecto. La boquilla se recomienda que se utilice en niños mayores de 6 años o en adultos. ¿Por qué? Porque son personas que respiran mayoritariamente por la boca y no tanto por la nariz. O sea que con una boquilla se logra que se inhale toda la medicación. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Hay que tener una perfecta coordinación, es decir, la persona tiene que, como ahora vamos a ver, hacer la técnica de manera perfecta. ¿Cómo es lo que sucede con menor frecuencia y normalmente no se hace bien la técnica? Bueno, se prefiere directamente a que se use la mascarilla, que en realidad la persona respira ahí adentro y no importa si no contiene la respiración. ¿Tá? Se logra, es tan efectiva como si hiciera todos los pasos perfectos. Por eso es que se prefiere que se use la mascarilla y no la boquilla. Pero hay personas que no toleran la mascarilla en la cara y bueno, y por eso utilizan la boquilla. ¿Ah? Acá ven, desde un adulto que tiene que calzar puente de la nariz y mentón, hasta un niño de la misma manera, puente de la nariz y mentón. Luego acá tenemos el inhalador, ¿tá? Que es esto mismo que vemos acá. Y el inhalador se realiza puff, ¿no? Para que sepan, un puff se le llama a cuando se comprime, se aprieta el inhalador y sale la medicación, eso se llama puff o puff, como algunos lo dicen. ¿Tá? Pero es importante que sepan cómo se llama porque el médico les va a indicar que el paciente se haga, por ejemplo, 2 puff cada 4 horas. Entonces, bueno, un puff, como les digo, hace referencia a cuando comprimimos y sale la medicación a través del inhalador. El inhalador tiene su envase metálico con su soporte de plástico, tiene una válvula, ¿tá? Y tiene un gas que propulsa el medicamento que está suspendido, digamos, en él. El medicamento es en polvo y el gas ayuda a que el medicamento salga. Por eso es tan importante mezclar siempre, o sea, agitar el inhalador, porque si no lo agitamos, no se mezcla el gas con el medicamento y por lo tanto la dosis que sale es mucho menor a la que debería.
Acá tenemos, por ejemplo, la técnica. Esta es una inhalocámara distinta a la que le mostré. Pero bueno, importante que por favor las personas destapen el inhalador, porque aunque parezca pavada, a veces vienen planteando que no les surte efecto y cuando se les consulta cómo están realizando el inhalador, lo hacen con la tapa. O sea que es bien importante eso, informar que tienen que es otra vez una tapa que hay que sacarla. Luego agitar bien para mezclar la medicación con el gas. Lo ideal sería que la persona saque todo el aire, ¿tá? Luego se coloque la mascarilla o la boquilla, dependiendo de la edad, haga mismo momento de que haga el disparo, comience, el disparo o el puff, comience a inspirar, ¿tá? Luego aguante la respiración y luego expire. Como les digo y les repito, no es fácil coordinar. Y no es fácil cuando es un niño, tampoco es fácil cuando es un adulto. Entonces, tenemos otra alternativa. ¿Qué se hace? Todo lo mismo hasta acá, se agita el inhalador, se coloca en la inhalocámara, ¿tá? Se le coloca la inhalocámara en la cara del paciente, se hace el puff y se espera 10 segundos o se cuenta 5 respiraciones, ¿tá? Y ahí ya quedó hecho. Un puff. Y hay que repetir todo el procedimiento por cada puff que se hace. Es decir, siempre hay que sacudir el inhalador, hacer el puff con la máscara en la cara, con un buen sellado, contar hasta 10, volver a sacudir, hacer otro puff, contar hasta 10 y así sucesivamente por todos los puffs que haya que hacerles. Acá vamos a ver un ejemplo. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, bárbaro. Sí, profesora, todo bien. Bueno. A ver, hasta. Bueno. Otra cosa, esto que decía, ¿no? Cómo se limpian, porque es otra cosa bien importante. Que a veces las personas no le dan mucha importancia, pero en realidad esto me va a dar un uso durante un tiempo mayor y una disponibilidad de la inhalocámara que no se me va a romper y tampoco se me va a rayar. Entonces, se puede diluir jabón en polvo o se puede utilizar detergente,
¿tá? Ustedes tienen que educar a las personas en que agarren un recipiente, ponen agua y un poco de jabón en polvo o detergente, desarman la inhalocámara y dejan todas las partes ahí aproximadamente unos 15 o 20 minutos, ¿tá? Luego la lavan con agua y la dejan secar al aire. No se agarra un trapo ni ninguna toalla para secarla, ¿tá? Debido a que se generan pequeños rayones que son microscópicos y que no lo vemos, pero esos rayones hacen que la medicación luego se pegue, porque la medicación es como, tiene una, como una tensión superficial que se pega en cualquier lado. Por eso es que también tampoco se pueden hacer los puffs sin usar una inhalocámara, porque se pega todo en el paladar y no pasa nada para el árbol respiratorio, ¿tá? Bueno, entonces eso, importante, importantísimo, recomendar siempre el uso de inhalocámara, tenga la edad que tenga, uso inhalocámara. ¿Para qué? Para evitar que la medicación se pegue toda en el paladar, no llegue al árbol respiratorio y por lo tanto no surta efecto. Ayer, miren, fui a un llamado en la móvil de una señora adulta, 50 años, con una crisis de asma moderada. La señora estaba que no daba más de la falta de aire que tenía. ¿Cómo se estaba haciendo los puffs? Sin inhalocámara, directamente con el inhalador en la boca. No había tenido ningún tipo de respuesta. Fue a hacerle los primeros dos puffs, los primeros 6 puffs con inhalocámara y ya notó, y además a la ocultación, ¿no? No solamente por lo que se vio, sino que la crisis mejoró rápidamente. ¿Y qué era lo único mal que estaba haciendo? Pues estaba utilizando la medicación correcta, realizándose una serie correctamente, pero no tenía inhalocámara. No tenía, no, sí tenía, no la estaba usando porque desconocía la importancia. Ahí fue, además, después trajo su inhalocámara, quedó para hacerse con eso. Pero es fundamental. Y lo otro que es fundamental, esto, lavarla sin secarla para no rayarla y dejarla prontita para un próximo uso. Otra cosa importante que puede ayudar a la gente es que te dicen, bueno, pero yo no sé si a mi inhalador le queda algo o no le queda nada. Pueden decirle, se puede simplemente agitar y ver la cantidad que queda, o también se puede colocar un recipiente agua y acá ven, este es el inhalador sin el plástico, obviamente. Y acá ven, si queda mirando hacia abajo, le queda aproximadamente la mitad. ¿Tá? Si queda así de costado, es decir, lo que hace peso el polvo de medicamento siempre va a quedar hacia abajo, ¿no? Si está totalmente sumergido, queda totalmente sumergido, está lleno, porque acá tenemos mucho polvo que es lo que va a hacer peso. Si queda totalmente sumergido, pero digamos recto, tenemos la mitad y bueno, y así sucesivamente. Aproximado, pero se puede ayudar para que sepan qué cantidad les queda, ¿ah? Porque a veces, bueno, agitándolo no se dan cuenta. Otra cosa que importa acá, nebulizaciones. ¿Tá? Son dos cosas además que en esta época invernal se utilizan mucho. Se habían dejado de usar por el COVID, pero hoy se están indicando nuevamente. ¿Tá? Las nebulizaciones se realizan con esto que se llama remorino o nebulizador, en donde también es importantísimo que la máscara, sea la edad que sea, encastre bien en el puente de la nariz y en el mentón. ¿Tá? Y luego saber que la medicación se coloca directamente en el reservorio que tiene acá abajo. ¿Tá? Normalmente cuando el médico indica nebulización con algún fármaco, como por ejemplo salbutamol, también hay que colocarle suero en su interior. Pero hoy tenemos en el mercado, por ejemplo, el Conviven, que son ampollas de plástico que vienen ya con el suero mezclado directamente para poner en el nebulizador. ¿Tá? La nebulización se tiene que hacer durante entre 5 y 7 minutos, no más. ¿Tá? Y tienen que fijarse que siempre, por ejemplo, acá esto es un nebulizador, ¿no? Pero que siempre salga, lo prueben al aire mirando que salga esta nube. ¿Tá? Esta nube es el medicamento nebulizado. Si no sale la nube, algo está mal.
o está perdiendo potencia el nebulizador, o hay muy poca, no le pusieron suero, está solo la medicación y por lo tanto no logra nebulizarlo. ¿Tá? Pero bueno, esas cosas son importantes. Y entre 5 y 7 minutos, no más. ¿Y por qué no más? Porque si se pasa ese tiempo, el fármaco ya se evaporó y queda agua destilada y el agua sola nebulizada puede provocar broncoespasmo. ¿Tá? Por eso es que no más de ese tiempo. Bueno, salimos de la vía respiratoria, nos vamos por último a lo que es la vía conjuntival, en donde se administra el medicamento directamente sobre la mucosa ocular. ¿Tá? Ahí denme un segundo que me están llamando. Hola. Cuenta. Entonces, cuando hablamos de medicamentos sobre, bueno, la mucosa conjuntival directamente, es tratamiento local, ¿no? La vía uretral, vesical y vaginal también, hablamos de un tratamiento local sobre la mucosa. Esta vía uretral se utiliza en muy pocos casos. Se utiliza más que nada en los hombres para el tratamiento de las uretritis en algunas infecciones de transmisión sexual. Viene el fármaco, ¿tá? De esta manera y se coloca directamente sobre la uretra. ¿Tá? Se introduce, es cortito y se introduce y se coloca en la uretra. En lo que es la vía intravesical, es decir, adentro de la vejiga, también se utiliza algún tipo de medicación que lo hace también personal capacitado, más que nada en el tratamiento del cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga se produce en las células que están en la mucosa de la vejiga, entonces el tratamiento es local para llegar a esas células directamente. Y bueno, y después la vía vaginal, que es la más conocida, que tenemos óvulos, ¿tá? En donde la persona se lo introduce directamente en la vagina y el tratamiento es sobre la mucosa. Y bueno, y por aquí terminamos. La tarea que a ustedes les quedó en la plataforma para realizar es esta. Ustedes tienen que poner acá el nombre de la vía, la clasificación, es decir, si corresponde a lo que es enteral, parenteral u otras, una ventaja de esa vía, una desventaja y un tipo de forma farmacéutica que se utilice. Ejemplo, ponemos nombre de la vía, ¿no? Ponemos vía oral. Clasificación dentro de lo que es la vía enteral. Una ventaja que es una vía para uso crónico, ¿no? Para medicamentos que se utilizan con uso crónico o que es una vía económica. Como desventaja, que no se puede utilizar en pacientes que tienen vómitos. Un ejemplo de forma farmacéutica, comprimido. ¿Se entiende? Sí, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos y chicas, cuéntenme alguna duda. No, por ahora no. Perfecto. Entonces, vamos a pasar la lista. Y ahora en un ratito, yo tengo el otro grupo, ahora en un ratito ya les dejo, acá, ya les dejo la tabla con el control de tareas actualizada.
bajo 5. Bien. Hoy es 21. Bueno, Danilo, que estaba... Ah, no, Danilo hoy no se conectó. No, no sé. María Laura, Sí, presente. bien. Beatriz, Presente. bien. Eugenia, Presente. bien. Gabriela, ¿no? Carol, ¿cómo está hoy? Magdalena, Se retiró ella a las 7. es verdad. Alexis, Acá presente. bien. María Rodríguez, No, no se podía conectar hoy. hoy no. Soledad, Y acá. Soledad está ahí. Y bueno, y otras dos compañeras que no. Bueno, muy bien. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias Nos vemos el igualmente. lunes. Nos Muchas vemos el gracias. lunes. Que pasen bien. Igual. Chao, gracias. Chau, chao. Chao.